Bueno, entonces, ¿dónde estábamos? Estábamos con las integrales triples, ¿sí? La vez pasada entonces entendimos la idea de integrales dobles, integrar ahora sobre sólidos, funciones sobre sólidos, ¿sí? Entonces, bueno, ahí vimos que no lo podíamos ver, la intuición ya la perdimos un poquito de qué es lo que estamos haciendo, pero bueno, eso, las aplicaciones son similares a las que vimos, ahí tiene algunas en la guía, sí, y la carrera van a ver más aplicaciones. Una aplicación que podemos ver, que creo que está ahí en la guía, que también vimos en dos variables, por ejemplo, en una variable, ¿no? Que suponer que la función es la densidad de masa, que dice en cada lugar de un cuerpo cuánta masa hay básicamente, si eso es una densidad, para integrar toda la densidad de masa, eso nos da la masa total, ¿sí? En una variable era la masa de un alambre, entonces era una densidad lineal, en una integral doble era la masa de una chapa, entonces una densidad superficial, y ahora ya es una densidad volumétrica. Bueno, también hay un montón de densidades de carga, puede ser una densidad de probabilidad, todo eso lo van a ver a lo largo de la carrera un montón. Pero bueno, la idea es también aprovechar en estas integrales triples cuando el cuerpo tiene alguna simetría particular, y entonces hacer un cambio de variables o un cambio de sistema de coordenadas. Entonces vamos a apuntar a eso y entonces hoy vamos a ver cómo se hace el cambio de variable, que es muy similar a lo que hicimos para dos variables, y vamos a ver dos sistemas de coordenadas, ¿sí? Los básicos, ¿sí? Van a ser sistema de coordenadas cilíndricas, y la clase que viene vamos a ver sistema de coordenadas esférico, que obviamente es cuando hay simetría cilíndrica o simetría esférica. Entonces, ¿la idea cuál es? La idea es que tenemos entonces nuestro sólido descrito en sistema de coordenadas cartesianas X y Z, ¿sí? Que es una porquería, entonces quedó feo, quedó horrible, o quizás, no es que sea horrible, ¿no? Tampoco van a ser una cosa así como esta, pero quizás cuando tengamos que resolverlo, bueno, por cómo es el sólido hay que resolver 3 o 4 integrales, ¿no? Dividirlo en varias porque nos cambia el piso, el techo, entonces hay que dividirlo en varias. Entonces la idea es pensarlo de otra manera, o por ahí la función es complicada, pero más que nada en triples trabajamos sobre todo con el sólido. Entonces lo que hacemos es plantear un cambio de variables, ¿sí? Y transformar ese sólido a través de una transformación. Los puntos X y Z los lleva a unos puntos W. Entonces todo se basa en una transformación. Esta, acuérdense, es lo que vamos a llamar la transformación inversa, la que iba de cartesiano al transformado, y teníamos la transformación que iba de W a X y Z. Y esta es la que íbamos a usar para relacionar y hacer los cambios de las variables en la integral. Entonces recordemos un poquito, tenemos la transformación, que le damos de comer V y W y nos devuelve X, Y y Z. ¿Qué hace esta transformación? ¿Sí? Una vez que tenemos la transformación, lo que hace es entonces transformarnos este sólido horrible en algo un poco más lindo. Si se puede un paralelepípedo, sería ideal, ¿no? Todos los límites son constantes, no siempre lo vamos a lograr. ¿Y qué más? También transformamos la función a integral, ¿sí? Cambiamos la región, pero también hay que hacer el cambio de variable de la función a integral. Entonces la función original que teníamos, que dependía de X y Z, ahora, aplicando la transformación, va a depender de V y W. ¿Y qué más? Bueno, también teníamos que cambiar los diferenciales, ¿se acuerdan? Entonces aparecía el jacobiano. El jacobiano nos da una idea de cómo se deforma esa región, entonces nos da una idea de cómo se deforman las áreas. Y el módulo de jacobiano es el que nos da una idea de esa relación, una relación local. Pero ahora, bueno, ahora son 3 variables, ¿no? Entonces el jacobiano son todas las derivadas posibles, que van a ser 9 derivadas. ¿Sí? Va a ser la derivada de x con respecto a v y w, la de y con respecto a v w y la de z con respecto a w. ¿Cómo lo vamos a calcular? Con el determinante de 3 por 3. ¿Sí? Entonces, fíjense cómo
cómo es la pinta, ¿sí? En cada fila o columna se mantiene constante una de las variables, ¿no? Igual que en dos variables. Entonces, estas las podemos transponer a esta matriz, digamos. Acá la forma que la escribimos es hacer primero en toda la fila todas las derivadas con respecto a u, ¿sí? Entonces tenemos la derivada de x con respecto a u, y con respecto a u, z con respecto a u. Fíjense que estas 9 derivadas son todas las derivadas posibles, ¿no? Entonces el jacobiano es un número que tiene en cuenta todas las derivadas. La misma idea que en una variable y en dos variables. Bien, entonces este es el determinante de 3 por 3. Ahora igual cuando hagamos los ejercicios vamos a recordar cómo se calculaba, pero ya lo habíamos visto cuando hicimos el producto vectorial. Entonces con este jacobiano, ¿sí? El módulo de jacobiano es el que nos relaciona los diferenciales, ¿sí? Entonces el diferencial de volumen en cartesianas x y z se transformaba en el módulo jacobiano por el diferencial del volumen en el dominio transformado, W. Entonces, todo esto nos permite hacer este cambio de variable, ¿sí? La integral original en ese sólido complicado de esta función, que no sabemos qué pinta tiene, ¿sí? Se transforma en una integral triple en un sólido más sencillo, esperemos, ¿sí? Es la idea, es el objetivo de esta función ya transformada. Ahora depende de u, v y w, ¿sí? Acá no puede aparecer x y z, y aparece el módulo de jacobiano, ¿sí? El módulo de jacobiano por el diferencial. Entonces, como ven, vamos rapidito, nos entramos en los detalles porque es todo exactamente igual que vimos para dos variables. Hasta ahí, nada nuevo, ¿no? Ahora veremos cómo calcular esto. Pero bueno, entonces, esto es el cambio de variable, ¿sí? Para integrales triples no vamos a hacer una cosa genérica, ¿sí? Como hicimos en dos variables, que hacíamos el de las rectas, por ahí, ¿sí? Acá directamente vamos a dedicarnos a sistema de coordenadas en particular. Sería lo equivalente a coordenadas polares que vimos en dos variables. Entonces vamos a empezar con el primer sistema de coordenadas que vamos a ver, que es coordenadas cilíndricas, ¿sí? Entonces, acuérdense, el sistema de coordenadas, la idea del sistema de coordenadas era ubicar puntos ahora en el espacio, ¿sí? La otra vez con coordenadas polares vimos ubicar puntos en un plano. Una forma era con x, y, sistema cartesiano, y la otra era en polares con r y θ. Bueno, ahora estamos en el espacio, es ubicar puntos en el espacio, o sea, tres coordenadas, ¿sí? O con las coordenadas x y z cartesianas, o en este caso las cilíndricas son con tres parámetros, r, θ y z, ¿sí? Bueno, ¿y cómo ubicamos un punto entonces con estos tres? Bueno, el z va a ser el mismo que antes, ¿sí? El z es la distancia del punto al plano x, y. O sea que es la misma coordenada z que en cartesiano. Esa se mantiene. Entonces, una de las coordenadas del sistema de coordenadas cilíndricas es z. Entonces, la proyección del punto en el plano x, y la vamos a llamar P', punto P'. Este es el que tiene coordenadas x, y el z vale 0. Es el mismo punto, pero en el plano x, y. ¿Para qué hacemos eso? Bueno, para poder decir quién es r y θ. R va a ser la distancia desde ese punto proyectado al origen, o si quieren es la distancia del punto al eje z, ¿no? Es esta misma distancia que está acá, es la distancia del punto al eje z. Bien, entonces esto es r, ¿sí? ¿Y θ quién es? Bueno, y θ es el ángulo que forma el eje x con esa distancia r en el plano x. O sea que fíjense que en realidad, ¿no? Si lo piensan un cachito esto, el sistema de coordenadas cilíndricas es como una extensión, ¿sí? Una extensión de las coordenadas polares. Fíjense que en el plano x, y lo que estamos teniendo son las coordenadas polares, ¿no? El θ y el r. Y después lo que estamos diciendo es, bueno, ¿en qué plano paralelo al plano x, y estamos? ¿En qué plano está el punto? ¿Sí? Con z le estamos diciendo cuánto nos alejamos de ese plano. O sea que en realidad, cilíndricas, si ya estuvieron trabajando con las coordenadas polares,
Este es bastante directo, ¿sí? No digo sencillo, porque todavía por ahí están peleando con las coordenadas polares, ¿sí? Pero es como una extensión. O sea, que una vez que entiendan polares cilíndricas, va a ser una pavada. Es agregarle nada más la coordenada z, la altura. Entonces, ¿cómo son las transformaciones? Bueno, z va a ser z, ese no hay problema, y es el mismo. Lo llamamos, en realidad técnicamente tendríamos que ponerle otro nombre, ¿no? Z1 y Z2, Z y Z', Z y T, el nombre que le quieran poner, ¿no? Pero para hacerlo fácil, hacemos un poco de abuso de notación y le ponemos el mismo nombre. X, ¿quién es? Bueno, X es R coseno de tita, ¿no? Este es igual que en coordenadas polares, ¿no? Esta es la coordenada X, es R por el coseno de tita. Esa es la coordenada X. Y va a ser R seno de tita. Entonces esto es lo mismo que en coordenadas polares, el plan X. Así que esta es la transformación. Esta es nuestra transformación. La transformación inversa, ¿sí? Z va a ser igual a Z, es bien sencillo. Y como los otros son coordenadas polares, es la misma que teníamos antes, ¿sí? R va a ser igual a la raíz cuadrada de x cuadrado más y cuadrado. Y la tangente de tita es y sobre x, ¿sí? Acuérdense, entonces acá con el tema de la ambigüedad. ¿Está? Entonces, ¿sí? ¿Se entiende el sistema de coordenadas cilíndricas? Entonces vamos a ver algunos ejemplos de qué podemos representar acá, ¿sí? La idea es qué podemos representar. Entonces veamos algunas superficies. El primero es este, a ver, x cuadrado más y cuadrado igual a 1. ¿Qué es esto? ¿Qué superficie es x cuadrado? La referencia. ¿Una referencia? ¿Qué más me ofrecen? Radio 1. Es un cilindro, ¿sí? Estamos en el espacio. Entonces es un cilindro. El z está implícito, ¿sí? Siempre es x y z. Entonces, esto vale para todo z. Como no está z, se copia, ¿sí? Entonces, una circunferencia en el plano x y. Pero estamos trabajando en el espacio. Entonces, en el espacio esto es un cilindro, ¿sí? Es un cilindro de eje z, ¿sí? Está centrado en el eje z. Es infinito, ¿sí? Acá dibujamos un pedazo nada más. Así que ese es un cilindro, ojo. Es un cilindro y la idea es pasarlo en todo, entonces a coordenadas cilíndricas. ¿Cómo pasamos a coordenadas cilíndricas? Con la transformación, ¿sí? Donde dice x, r coseno de tita, donde dice y, r seno de tita, y donde dice z, ponemos z. Entonces este es uno de los fáciles, ¿no? Reemplazamos x por r coseno, y por r seno, nos queda esto, el coseno cuadrado más seno cuadrado es 1, así que nos queda que r es igual a 1. Ah, bien, entonces fíjense, la ecuación de un cilindro es r igual a una constante, ¿sí? Era esperable, pero lo que está bueno es decir, entonces los cilindros son fáciles de describir en coordenadas cilíndricas, obviamente, por eso se llaman coordenadas cilíndricas, ¿sí? Porque sirve para representar cilindros, donde hay simetría cilíndrica. Entonces, los cilindros es r igual a una constante, que eso está bueno, ¿no? Para tener, si esto es el límite de nuestro sólido, tener que es una constante está bueno. A ver algún otro ejemplo. Igual a la raíz de 3 por x, ¿sí? Bueno, esto sería todo este plano, ¿sí? Vamos a tomar nada más que un semiplano, vamos a suponer que y es mayor o igual que 0, vamos a escribirlo así, vamos a agregarle esto para hacerlo sencillito. Sí, que eso es un plano, vamos a tomar solamente el semiplano entonces. Uy, me faltó un pequeño error. Entonces la idea cuál es, de reemplazar, ¿no? Reemplazar a r, perdón, ahí a x por r seno de tita, r coseno de tita. Así que esto es tita, ¿sí? Entonces esto, fíjense que es lo mismo que hicieron en polares, ¿no? No debería ser nada nuevo, si estuvieron trabajando con los ejercicios de coordenadas polares. Pasar este plano, acá podemos cancelar los r, ¿sí? Seno de tita sobre coseno de tita es la tangente de tita, la tangente de tita igual a la raíz de 3, eso hace el tita es pi sobre 3, ¿sí? Estamos trabajando en el primer octante. Así que tita es pi sobre 3.
Entonces, fíjense a los planos estos que son, ¿qué planos? Fíjense que son los planos que contienen al eje Z, ¿sí? Fíjense que el plano este contiene al eje Z. Entonces estos planos también son fáciles, es θ igual a algún ángulo, en este caso era pi sobre 3. Fíjense que pusimos nada más que el semiplano con y o x estrictamente mayor que 0, porque si hacemos toda la recta, eso tendría que tener en cuenta también la parte que iba para atrás, y ese es otro θ, ¿no? Acuérdense que había que usar la unión de los dos planos, perdón, de los dos semiplanos. Un θ sería pi sobre 3 y el otro sería 4 tercios de pi. Pi sobre 3 más pi, el otro ángulo. Igual que pasó en polar. A ver, veamos algo un poco más complicado. A ver, x cuadrado más y cuadrado igual a z al cuadrado. Uy, ¿esto qué es? A ver, ¿qué superficie es? A ver si alguno hizo el taller de geometría. ¿Es un cono? Esto es un cono, ¿sí? Esto es un cono. Están al cuadrado las 3, entonces ojo que no es un paraboloide, ¿sí? Porque están las 3 al cuadrado. Y bueno, acá están sumados el x más y. Ahí tienen el taller de geometría, ¿sí? Ahí tienen hecha todo el desarrollo de cómo darse cuenta que es un cono. Acuérdense, para hacer la intersección con los planos coordenados, para darse cuenta qué pinta tienen los cortes de la figura, ¿sí? Eso es muy útil de hacerlo. Entonces este es el cono, este es este cono que está acá. Fíjense que z puede ser positivo y negativo, ¿sí? Por eso tenemos las dos ramas del cono. Ya les voy adelantando, así para cuando sepamos que justamente hay dos ramas. ¿Por qué? Y porque sería la de arriba, ¿quién sería? Despejar z, ¿sí? Y sería despejar z de ahí, sería z igual a más la raíz de x cuadrado más y al cuadrado. Esa sería la rama de arriba. Y este sería z igual a menos la raíz de x cuadrado más y al cuadrado. ¿Sí? Les digo que a veces aparecen estas cosas, si aparece z igual a la raíz de x cuadrado más y cuadrado, eso es nada más que la rama positiva del cono. Acuérdense de eso. Que aparece por ahí en algunos ejercicios. Bien. Entonces, esto es un cono, ¿sí? Acuérdense, el que no tenía ni idea de que esto era un cono, a repasar, a leer el taller de geometría, jugar un poquito con lo de GeoGebra, hay que saber la superficie. Bien, entonces la idea es pasar esto a cilíndricas, ¿sí? Entonces hay que reemplazar todo por lo que corresponde. Entonces, x por r coseno de θ, y por r seno de θ, y z queda como z, ¿sí? Z es la otra coordenada en cilíndrica. Bueno, así que ahora podemos hacer que coseno cuadrado más seno cuadrado es igual a 1, o sea que nos queda que r al cuadrado es igual a z al cuadrado. O sea que no es que r es igual a z, ¿sí? R es igual al módulo de z. R tiene que ser positivo. Acuérdense que r es positivo. Así que r es el módulo de z. Cuando va para arriba, ¿sí? Nos genera la rama de arriba, y cuando va para abajo, ¿sí? Este sería r igual a z. Sí, bueno. Y este sería r igual a menos z. Porque el z es negativo. Bueno. Entonces el cono, ¿sí? Fíjense que el cono ya no nos quedó r igual a constante, ¿sí? Si no sería un cilindro, tenganlo en cuenta, eso también cuando hacen cosas. Pero bueno, r igual a z capaz que igual sea útil, ¿sí? Para simplificar el sólido. Fíjense, si no acá, si queremos escribir este sólido como un techo, era z igual a la raíz de x cuadrado más y cuadrado, quizás esa integral sea horrible, y en cambio r igual a z es un poquito más lindo. Ahora hagamos algo un poco más difícil todavía, ¿sí? Un poco más difícil. Este otro que está acá. ¿Qué es esto? Un cilindro, pero sobre el eje Y. Claro, es otro cilindro, ¿sí? Pero ahora está acostado, ¿sí? Porque es x cuadrado más z cuadrado, ¿sí? X cuadrado más z cuadrado se copia en y, ¿sí? Esto sobre el eje xz es una circunferencia de radio 3,
Pero en Y, ¿sí? Vale todo para todo esto. Entonces se copia en Y. O sea que es este cilindro que está acostado. Entonces, ¿cómo hacemos? ¿Sí? Eso ahora no está en X e Y la simetría cilíndrica, justamente. Ahora está el otro esto. O sea, acá no nos va a servir reemplazar a X por R coseno de tita y Z dejarlo a Z y R seno de tita. ¿Sí? Acá no conviene hacer eso. Entonces, ¿qué podemos hacer? Bueno, lo que vamos a hacer es cambiar las coordenadas cilíndricas. En vez de tener las coordenadas cilíndricas en el plano XY, ¿sí? Las polares las vamos a armar en el plano XZ. Y el Y lo vamos a dejar como Y. ¿Sí? Entonces, modificamos las coordenadas cilíndricas. ¿Sí? Esto es equivalente también a hacer un cambio de nombre de las variables, si quieres. ¿Sí? Pero hay veces está todo definido, no es tan sencillo. Entonces, lo que hacemos, ¿sí? Ténganlo en cuenta, es redefinir el sistema de coordenadas cilíndricas. ¿Sí? ¿Para qué? Para que la simetría cilíndrica entonces esté en el plano XZ en este caso. Porque ahí es donde tiene el sólido la simetría cilíndrica. Bueno, entonces, ahora sí podemos transformarlo, ¿sí? Reemplazamos a X por R coseno de tita, a Z por R seno de tita, ¿sí? Nos queda que R cuadrado es igual a 9 o R igual a 3. Entonces también es sencillo si cambiamos el sistema de coordenadas. Bien. Entonces esto nos va a servir, ¿sí? Vamos a ver, para proyectar en distintos planos, ¿no? Es la idea equivalente a eso de, bueno, ¿en qué plano lo proyecto? ¿Sí? Bueno, ¿en qué plano tengo la simetría circular? En este caso el plano XZ. Bueno, entonces ya con eso cubrimos bastantes superficies. Veamos un sólido sencillo, a ver cómo lo describimos. Entonces empezamos con este sólido. Es el sólido limitado por toda esta superficie. Entonces, ¿qué tenemos acá? Bueno, acá tenemos unos cilindros, unos planos, ¿sí? Unos planos paralelos al plano XY. A ver, vamos a graficar todo esto. El primero es un cilindro de radio 3, ¿sí? El segundo es un cilindro de radio 4, ¿sí? Entonces ya ahí es lo que está entre estos dos cilindros, es lo que tenemos. Después tenemos igual a X, ¿sí? Igual a X sería este que está acá. Si quieren agreguemos acá para que no haya ambigüedades en el primer obstante. Para todos solo tomar el igual a X, la parte positiva. Si no, también podría hacerlo de atrás, entonces ahí habría ambigüedad. Entonces tomamos igual a X, que es este semiplano, igual a la raíz de 3 por X, sería este otro semiplano, entonces ya nos quedó lo que está acá en el medio, y después entre 0 y 5 nos cortan, y nuestro sólido que nos quedó es ese cachito que está ahí, ¿sí? Lo que está entre los cilindros y entre los planos nos queda eso. Bueno, esta cosa de escribirla en coordenadas cartesianas sería horrible, ¿sí? Sería horrible, fíjense que si lo queremos proyectar en cualquier plano sería bastante feo, porque tenemos un montón de techos y pisos. Ya fíjense si lo dejen hacerle acá como la proyección sobre el eje, sobre el plano XY. La proyección sería esto que está acá. O sea que si lo querían hacer de tipo 1, de tipo 2, ¿sí? Va cambiando el piso y el techo, o sea que sería bastante feo. ¿Sí? Y estas curvas, ¿sí? Este piso, ese techo son con despejar las raíces de ahí, o sea que era una integral bastante horrible, ¿sí? Horrible en serio. Y tendría que hacer 3 integrales. Entonces, fíjense cómo queda esto, y que obviamente tiene, no parece, ¿no? Porque es este cachito, pero justamente nosotros sabemos de dónde venía. Estos eran cilindros, estos planos, vimos que todas estas superficies son fáciles de describir en coordenadas cilíndricas. Entonces uno diría, bueno, a ver, pasémoslo a cilíndricas, a ver cómo queda esto. Entonces, ¿cómo hacemos para pasar el sólido a cilíndricas? Bueno, lo que tenemos que hacer es pasar
toda la superficie, ¿sí? Yo se los recomiendo que hagan esto, pasar las superficies a coordenadas cilíndricas. Entonces primero reescribamos este sólido con las superficies pasadas a cilíndricas. Entonces, el cilindro este, que fuera más cuadrado igual a 9, sería R igual a 3. Justamente era fácil. El otro sería R igual a 4, igual a X. ¿Sí? ¿Quién es? Es θ igual a pi sobre 4, ¿no? Acá la pendiente es 1, la tangente es 1. En este caso, de igual a raíz de 3 por X, la tangente es raíz de 3. Ese era pi sobre 3, el ángulo. Y z igual a 0 y z igual a 5 quedan igual. Así que fíjense, justamente, ¿no? Este es el primero que hacemos, el más sencillito. Todas las superficies quedan constantes. Quedan constantes todas las superficies. O sea que el sólido lo podemos describir de esta manera. ¿Sí? Acá estas son las superficies. ¿Sí? Es el sólido encerrado por todo esto. Sólido transformado serían el R que va entre 3 y 4, el θ que va de pi sobre 4 a pi sobre 3, ¿sí? Va de pi sobre 4 a pi sobre 3 el θ, es lo que está acá en el medio. ¿Sí? Ojo con cuál va primero, ¿no? Siempre pongan por lo menos pongan el más chiquito antes, que si no lo pongan al revés, que queda mal, es nulo esas desigualdades, la intersección de las desigualdades. Y z entre 0 y 5. Entonces fíjense esta porquería de sólido en cartesianas, qué fácil que nos quedó en coordenadas cilíndricas. Y todas constantes, eso para las integrales está bueno, no hay que hacer cosas raras. Bueno, entonces, ya sabemos las superficies, ya sabemos describir sólidos, uno facilito, pero la idea es esa, ¿no? Transformar las superficies y después ver cómo describir el sólido. Entonces vamos para lo que lo introdujimos, ¿sí? Que para poder hacer la integral triple. Entonces, ¿cómo vamos a hacer la integral triple de coordenadas cilíndricas? Bueno, necesitamos la transformación. La transformación es esta, ¿sí? La que vimos recién. XR coseno de θ y R seno de θ, z igual a z. ¿Qué vamos a necesitar la transformación? Necesitamos el jacobiano, ¿sí? Porque después la transformación la aplicamos al sólido, como lo que acabamos de ver. La función es hacer un cambio de variable, no hay problema, pero nos falta el jacobiano. Entonces calculemos el jacobiano, que era hacer este determinante de 3×3. ¿Sí? Que ahora entonces a V y W los llamamos con un nombre especial, porque son las coordenadas cilíndricas, ¿sí? Entonces U es R, B va a ser θ y W va a ser Z. ¿Sí? Y W va a ser Z. Les pusimos nombres. Entonces, ¿qué nos va a dar esto? Bueno, vamos a escribirlo, pues lo dejamos bien escrito. Es la derivada de X con respecto a R. Eso es el coseno de θ. La derivada de Y con respecto a R es el seno de θ. Y la derivada de Z con respecto a R es 0. ¿Qué más nos va a quedar ahora? La derivada de X con respecto a θ. ¿Sí? Ahora derivamos con respecto a θ. O sea que eso va a ser menos R seno de θ. ¿Sí? La derivada de coseno. La derivada de Y con respecto a θ va a ser R coseno de θ. Y la derivada de Z con respecto a θ es 0. No depende de θ. Ahora la derivada de X con respecto a Z. Bueno, X no depende de Z justamente, ¿sí? Así que la derivada vale 0. La derivada de Y con respecto a Z tampoco depende de Z. ¿Sí? ¿Cuál es 0? Y la derivada de Z con respecto a Z, ese es fácil. Ese es 1. ¿No? La derivada de Z con respecto a Z es 1. ¿Sí? Entonces, esto es lo que nos quedó. Perfecto. Calculo las derivadas, ¿sí? Y ahora hay que resolver este determinante. Hay que resolver este determinante de 3×3. Entonces, ¿cómo decimos que se resolvió este determinante? Íbamos agarrando, ¿no? Íbamos agarrando la primera fila, ¿no? Agarrábamos este, lo tachábamos, hacíamos el determinante de 2×2, ¿no? R coseno de θ por 2. Todo por el coseno de θ. Esa es una forma de hacerlo. Hagámoslo de la forma original, ¿vale? Entonces esto nos va a dar, fíjense que el coseno de θ entonces por el determinante de 2×2, que sería R coseno de θ, ¿sí? Después agarramos
el del seno. Ahora agarramos el del seno, tachamos phi de la columna, hacemos el otro determinante por 2, ¿sí? Pero acuérdense que este iba con el signo cambiado, entonces es menos el seno de tita por el determinante de 2 por 2, que sería menos r seno de tita por 1 menos 0, o sea que se quedaría menos r seno de tita. Y después el último, pero es 0, ¿sí? O sea que acá sería más 0 por el determinante de 2 por 2, que también da 0 igual, ¿sí? Porque es menos r seno de tita por 0 menos 0 por r coseno de tita. Si esto quería r coseno cuadrado más r seno cuadrado, que es r. O sea que el jacobiano daría r. El determinante de 3 por 3 también se puede calcular. En vez de agarrar esta primera fila, podemos agarrar la última, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, en vez de calcularlo todo, vamos a dejarlo escrito, así ya lo tienen. En vez de agarrar la primera fila, podemos agarrar cualquier fila en realidad. En realidad, para calcular el determinante podemos agarrar cualquier fila. Eso les voy contando, ¿sí? Esto es un esto. El que no quiere escuchar, se tapa los oídos. Pero podemos agarrar cualquier fila. Entonces podemos hacer lo mismo acá. Entonces, ¿por qué está bueno eso? ¿Sí? ¿Por qué agarramos esta tercera? Bueno, porque hay muchos ceros. Y si hay ceros, ya está, no lo calculamos. ¿Sí? Acuérdense que el determinante era este número por el determinante 2 por 2. Entonces, como están estos ceros, ya está. No lo tenemos que calcular. Entonces nos queda nada más que este, el 1. Entonces este 1 era tachar fila de columna y ahora nos quedó este determinante. ¿Sí? La cuenta en este caso sí es la misma, pero en otros casos puede ser mucho más fácil. Obvio que va a quedar lo mismo, ¿sí? El resultado va a ser el mismo. Pero fíjense que acá el determinante 2 por 2 justamente nos queda esto, ¿no? R coseno cuadrado de tita, menos menos queda más, R seno cuadrado de tita. Y acá el coseno cuadrado más seno cuadrado es 1, el jacobiano es R, ¿sí? Que es positivo, así que los diferenciales se relacionan con el jacobiano que es R. Entonces la integral triple, ¿sí? Haciendo el cambio de variables de cartesianas a cilíndricas, queda de esta manera. Ahora la integral va a depender de r, tita y z. ¿Sí? Ya no puede aparecer x. Y aparece el jacobiano que es r. Ah, fíjense, es r el jacobiano. Es el mismo que en polares. Qué casualidad, ¿no? Bueno, el tema es que, a ver, ¿qué información nos está dando el jacobiano? El jacobiano nos dice cómo se deforman las superficies, ¿no? Nos está dando esa forma. Entonces, claro, fíjense que acá el z quedó igual. Entonces, en z no hay deformación, digamos, ¿no? Toda la deformación pasa en el plano x y, o sea, con las variables x e y. Entonces, las variables x e y se transforman en el r tita, se deforman para el r tita. ¿Sí? El z queda igual. Y bueno, entonces es la misma deformación que teníamos en polares. Por eso el jacobiano es el mismo. ¿Sí? Nos da una idea de que la deformación es la misma que las de polares. Bueno, genial. Así que ya está. Estamos listos para hacer algunos ejemplos. ¿Sí? Ya sabemos transformar estas integrales triples de cartesianas a cilíndricas. Bueno, vamos a usarlo. A ver si sale. A ver, ¿qué nos piden? Fíjense, hallar la integral de esta función, una función bastante fea, es la raíz de x cuadrado más y cuadrado, sobre el sólido limitado por todas estas cosas. Todas estas cosas que vamos a ver, estas cosas quiénes son. Es z igual 0, un plano, bueno, ok, el plano xy. ¿Esto qué es? X cuadrado más y menos 1 al cuadrado igual a 1. ¿Qué es esto, che? Un cilindro desplazado. Bien, es un cilindro, ¿sí? Es un cilindro de eje z, ¿no? Porque tiene x e y, pero como es y menos 1 al cuadrado está desplazado en y. Exactamente, ¿sí? Está desplazado en y en igual a 1. ¿Y esto qué es? Un elipsoide. Un elipsoide. ¿Quién da más? A ver. Un paraboloide. Ajá. Esto es un paraboloide, ¿sí? Cuando cortamos con alguno de los planos coordenados, queda, por ejemplo, z igual a x cuadrado, es una parábola, es un paraboloide, ¿sí? Para que sea elipsoide tendrían que ser, piensen en una esfera, ¿no? La esfera es un caso especial de un elipsoide, ¿sí? Se cortan con elipses, ¿sí? Entonces tendría que ser todo igual a un número, ¿no? X cuadrado más y cuadrado más z cuadrado igual a un número, ¿sí? Cada uno multiplicado por una constante, eso da un elipsoide.
Bien. Entonces, ¿cómo empezamos con estos ejercicios? ¿Sí? Y la idea es siempre hacer un gráfico, ¿sí? Algo que nos ayude, ¿sí? Yo sé que cuesta, ¿sí? Cuesta hacer estos gráficos en 3 dimensiones, pero ayudan mucho, ¿sí? Ayudan mucho y pueden resolverle el problema, digamos, ¿sí? Y el tema es que si lo hacen mal pueden complicarlo, ¿sí? Lo pueden confundir. Entonces hay que entrenarlo, ¿sí? Hay que practicarlo, lo de hacerlos. Es importante, por eso primero molesto bastante con qué es esto, qué superficie es, porque lo primero, lo mínimo es saber quiénes son las superficies, ¿sí? Si ya no sabemos eso, estamos complicados, ¿sí? Entonces hay que saber describir la superficie, saber quién es, detectarlas, las superficies, ¿sí? Para poder graficarlo correctamente. Entonces, a ver, ¿qué tenemos acá? El paraboloide, z igual a x cuadrado más y cuadrado, tiene esta pinta, un paraboloide, ¿sí? El vértice está en el origen, en este caso, es de eje z, ¿sí? Esas cosas son necesarias, por lo menos. Y después tenemos este cilindro desplazado, ¿sí? Este cilindro desplazado está desplazado en y, acá está centrado en 1, y bueno, es infinito. En algún momento, fíjense que justamente corta con el paraboloide. ¿Y qué más tenemos? ¿Sí? ¿Y qué más tenemos? Tenemos el piso, z igual a 0. Entonces con esas cosas queda lo que nos quedó encerrado entre todo eso, ¿sí? Es esto. Es todo lo que está dentro de ese cilindro entre el plano y el paraboloide. O sea que fíjense que acá es como que el piso sería el z igual a 0, el techo sería el paraboloide, ¿no? Y estamos dentro de este cilindro, O sea que el sólido podemos proyectarlo en el plano XY, ¿sí? La proyección en el plano XY sería este círculo, ¿sí? Que está desplazado justamente en igual a 1. Bien, entonces, el sólido el piso es z igual a 0, el techo sería, pensé que lo tenía, bueno, el techo sería el paraboloide, ¿sí? Y es todo lo que está acá adentro. Entonces fíjense que tenemos justamente la idea de escribirlo, todavía estamos por ahí pensando en cartesianas, ¿no? Lo proyectamos en el plano XY y pensamos en un piso y un techo. A ver, acá también tiene idea de pensar lo que lo proyectamos. Bueno, sí, también tiene idea de pensar que lo estamos proyectando en el plano XY. ¿Por qué? Bueno, porque en el plano XY, fíjense que en cilíndricas, proyectarlo en el plano XY es donde tenemos la simetría, justamente, es donde juegan las polares, digamos, ¿no? En el plano ese de proyección, en este caso es en el XY. Entonces todavía tiene sentido pensarlo como que lo proyectamos en algún lado. Entonces, ¿qué dijimos? Que la idea era describir todas estas superficies en las coordenadas cilíndricas, ¿sí? Bueno, muchas de estas cosas son igual que coordenadas polares, ¿no? Estas ya las hicimos, estas cuentas, pero bueno, vamos a hacerlas de vuelta. Veamos acá. El tema es que acá, el sistema de coordenadas cilíndricas, ¿no? No sé, nadie me dijo nada, pero el sistema de coordenadas cilíndricas, el origen es este, ¿sí? Entonces, en realidad, este cilindro que está desplazado, bueno, no está centrado acá, no tiene simetría circular, ¿sí? Tiene esta simetría circular. Pero bueno, este es uno de los que, fíjense, si ven nada más que el plano, olvídense del sólido, ¿no? Es estas circunferencias que estaban descentradas, pero pasaban por el origen. Eso en coordenadas polares igual lo podíamos describir, ¿sí? Está bien, no va a ser R igual a un número, sería ideal, pero igual lo podemos describir fácil. Y vamos a recordarlo entonces, cómo era eso. Bueno, entonces, es la ecuación de esa circunferencia, que en el espacio sería ese cilindro desplazado. Entonces, ¿la idea cuál es? La idea entonces es reemplazar a x por r coseno, a y por r seno, ¿sí? Y entonces, acá
desarrollábamos este cuadrado, este binomio al cuadrado, ¿sí? Nos queda menos 2r seno de tita, el más 1, el r cuadrado, ¿sí? Juntando el coseno cuadrado más seno cuadrado nos queda el r cuadrado, ¿sí? Los unos se cancelan y acá quedaba r igual a 2 seno de tita, ¿sí? Esto es lo mismo que hicimos en polares para estas circunferencias descentradas, ¿sí? O sea que la ecuación de este cilindro desplazado es r igual a 2 seno de tita, ¿sí? Uy, perdón, me quedó un z acá. Esto es r igual a 2 seno de tita. ¿Y qué nos queda? Bueno, el z0 ya está y nos queda el paraboloide. Profe, este. a mí se me cortó un ratito la llamada. ¿Podría repetir desde el principio de la ecuación cuando hizo todo ese cambio? Porque Ese cambio, las variables se me descongelan. bueno, este es lo que hicimos ya en coordenadas polares, ¿no? Es para pasar el cilindro desplazado, es para pasar el cilindro desplazado a coordenadas cilíndricas. Y la forma de hacerlo es reemplazar por la transformación. X lo reemplazamos por R coseno, Y por R seno, y ahora desarrollamos este binomio al cuadrado, ¿sí? Que va a ser R cuadrado seno cuadrado de tita, se lo juntamos con este, ¿sí? Se lo juntamos con este y nos queda el R al cuadrado, ¿sí? Porque coseno cuadrado más seno cuadrado es igual a 1, y después nos queda menos 2R seno de tita más 1. Este 1 se cancela con este, esto es lo mismo que hicimos en la clase pasada. De acá sacamos factor común R, ¿sí? Y pasamos para el otro lado, nos va a quedar que R es igual a 2 seno de tita. Entonces está la descripción en cilíndricas de este cilindro desplazado en una unidad en I. Entonces lo que estamos haciendo acá, acuérdense, es pasar todas las superficies a coordenadas cilíndricas, justamente. Entonces, este era el plano, este era el cilindro y nos queda el paraboloide. Bueno, pero ¿quién es? Z igual a x cuadrado más y cuadrado. ¿Cuál es la ecuación en cilíndricas? ¿Quién se anima a decirla ya, rápido, así? Arriba Z. Raíz de R. ¿Quién da? Raíz de R cuadrado, perdón. Raíz de Z. R módulo de Z. A ver. R igual al módulo de Z, ese era un cono, ¿sí? Ese era un cono, ¿no? Habíamos visto que era un cono, así que este es un paraboloide, no puede ser R igual a Z, ¿sí? Ni R igual a módulo de Z. ¿Cómo se hace? A ver, es importante esto que está pasando porque es lo que no tiene que pasar el examen, ¿sí? No lo saquen de la galera, no piensen, uy, capaz que es esto. No, esto no es adivinar a prueba y error, ¿sí? ¿Cómo dijimos que se pasaba? ¿Cómo dijimos que se pasaba, sí? ¿Cómo dijimos que se pasaba? Ah, bueno, donde dice X ponemos R coseno de tita, donde dice Y ponemos R seno de tita. Esto no es a prueba y error, ¿sí? Les digo porque es lo que pasa y lo que uno hace, ¿sí? Piensan que ya lo tienen y todavía estamos aprendiéndolo, entonces todavía háganlo, hagan el reemplazo, ¿sí? Entonces, bueno, ¿quién era? Z es igual a Z, porque es la variable, no la transformación. La transformación vamos a reescribirla acá. Entonces, X es R coseno de tita, Y es R seno de tita, Z igual a Z. Entonces, esta ecuación que tenía Z, X, Y, hay que ahora reemplazar y poner todo R, tita y Z. Z es igual a Z, así que queda igual. X cuadrado es R coseno de tita todo al cuadrado. Y al cuadrado es R seno de tita todo al cuadrado. Entonces, ahora fíjense, esto es igual a R cuadrado coseno cuadrado de tita más R cuadrado seno cuadrado de tita, y ahora podemos sacar factor común R cuadrado, queda coseno cuadrado de tita más seno cuadrado de tita, todo esto es 1, o sea que nos quedó que Z es igual a R cuadrado, ¿sí? Z es igual a R al cuadrado. No podía ser Z igual a R porque es el que acabamos de ver recién, que era un cono. Z es igual a R cuadrado, ¿sí? Entonces, la ecuación de ese paraboloide es Z igual a R al cuadrado. Y Z siempre tiene que ser positivo, ¿sí? Z tiene que ser positivo. Fíjense cómo está en el dibujo. Y a medida que crece el radio, ¿sí? El Z va creciendo cuadráticamente, justamente. Esas son las parábolas que dan.
Entonces esta es la ecuación del paraboloide, ¿sí? Entonces acá para lo que hicimos fue pasar todas estas superficies de cartesianas a cilíndricas. Bueno, no nos quedaron constantes como antes, ¿sí? Pero bueno, ahora el sólido era más complicado, ¿sí? Era un poquito más complicado. Entonces escribamos nuestro sólido, el r, θ y z. Empecemos por lo fácil, entonces. Z, sí, porque esta es una superficie, ahora hay que decir los límites para r, θ y z. Empecemos por lo fácil, que es el piso y el techo. ¿Sí? El piso es z igual 0 y el techo es el paraboloide, que era z igual a r cuadrado. ¿Sí? Entonces, este es el piso y este es el techo. Acuérdense que esto es r, ¿no? Acuérdense que esto es r. Recordemos, ¿sí? Volvamos a mencionar, para que sean piso y techo tenía que aparecer el z, ¿sí? Entonces obviamente que no podía contribuir al piso o al techo, ¿no? Porque no estaba el z. Bueno, estaba porque había un error, pero es r, ¿sí? Entonces, como no aparece el z, ese tiene que ser pared, que justamente es el que nos define la región, ¿sí? Es la pared, justamente es perpendicular al plano exquisito. Bien, y ahora hay que decir entre qué va el r y el θ, ¿sí? Entonces, ahora es como polar, ahora miramos acá, miramos el plano XY. Estamos acá. Estamos acá y tenemos que fijarnos entre qué va el θ y el r. Empecemos con el θ. ¿Entre qué va el θ para este círculo? Cero y 2pi. ¿Quién más da? 0 y pi. Bueno, a ver. ¿Podría repetir la pregunta, profe? Recortemos entonces. El θ, ¿entre qué van? Entre qué y qué va el θ. ¿Dónde se mueve el θ? ¿Sí? Entonces acá tenemos entre 0 y 2pi y entre 0 y pi. Recordemos. Acuérdense que es como que acá, ¿sí? En cilíndricas, es como que estamos viendo las polares acá, ¿no? El θ se mide desde el eje X, ¿sí? Desde el eje X, lo barremos, ¿sí? Barremos. El θ se mide así. Se mide desde el origen de coordenadas. Ojo, no se confundan, que no es el origen de la circunferencia, de esta circunferencia, ¿sí? El origen de las coordenadas es el 0, 0, este que está acá abajo, no el origen de la circunferencia. Ojo, es un error muy común, justamente. Entonces, el θ, ¿sí? Barremos, tenemos región, hasta llegar a pi. Después, por acá abajo, no hay nada. Entonces, el θ va a ir de 0 a pi. Ojo que no estamos midiendo desde acá, no es que el θ se mide acá. No tiene nada que ver eso, ¿sí? Esta circunferencia está descentrada. Entonces el θ va a ir solamente en esta región, va a ir de 0 a pi. Fíjense, si hicieron los ejercicios de coordenadas polares, ya hubo de este tipo, ¿sí? De este tipo de circunferencia. El θ entonces va de 0 a pi. ¿Estamos ahí? Bien, entonces el θ va de 0 a pi. Y ahora hay que ver el r, ¿sí? El r cómo se mide. Acuérdense que se mide de formas con radiales, ¿sí? El r no va de 0 a 1. ¿Sí? El r también se mide desde el origen siempre. ¿Y qué vemos? Que siempre el r, ¿sí? Estos rayos que tiramos, no importa dónde lo tiremos, siempre empezamos en 0, ¿sí? Por más que se acueste entre 0 y pi, siempre empezamos en 0 y salimos por la circunferencia, ¿sí? Empezamos en 0 y salimos por esta circunferencia desplazada. Y la ecuación de la circunferencia desplazada era esta. ¿Sí? Entonces el r va a ir entre 0, parece que esto es r, el r va a ir entre 0 y 2 seno de θ, ¿sí? Esta ecuación que teníamos acá. Estamos entonces, acá está la descripción del sólido. Fíjense que ahora ya no nos quedó el r, θ y z entre constantes, ¿no? Fíjense, el θ nos quedó entre constantes, el z depende del r y el r depende de θ. Bueno, entonces ahora al uno depender del otro no los podemos poner de cualquier manera, ¿sí? No los podemos poner de cualquier manera, hay que armar la integral. Ahora hay que armar la integral. Pero fíjense, el θ va entre números. Entonces, ese va a ser el que va en la integral de más afuera. Ahora tenemos que armar la integral triple. Entonces, el θ, que depende de números nada más, es el que va afuera. Después, ¿cuál va a seguir? De más adentro.
¿El de Z o el de R? El de radio. Tiene que ir el de R, ¿no? Porque bueno, porque ese es el que depende de tita. Pero no es porque dependa de tita, sino porque el Z depende de R. Entonces, ¿qué pasa si ponemos primero el de R? Que vamos a integrar primero con respecto a R, si eso va a quedar dependiendo de tita, pero después el Z depende de vuelta de R, y ya no lo integramos más con respecto a R, o sea que todo esto nos queda dependiendo de R, ¿sí? Entonces no tiene sentido, el resultado final es un número, ¿sí? Entonces siempre tiene que ir quedando, tiene que sobrevivir la última de las variables, ¿sí? El tita en este caso. Entonces, ¿cómo vamos a escribir la integral? Primero vamos a escribir la función. Acuérdense que en la integral estamos integrando esta función, ¿sí? Es una integral triple ahora. No estamos hallando el volumen, ¿sí? Del sólido. Estamos hallando el valor de esta función sobre todo ese sólido. Entonces, hay que pasar esta a coordenadas cilíndricas también. Bueno, la raíz de x cuadrado más y cuadrado, eso va a ser R. En este caso va a ser R. Si x cuadrado más y cuadrado es R cuadrado, con la raíz queda R. R es positivo, acuérdense, por eso no ponemos módulo directamente. Así que la función es esta, y entonces, en vez de calcular esta integral en cartesianas, que era bastante complicada, lo calculamos de esta manera. Entonces es la integral de 0 a pi en tita, acuérdense, en constante, ¿sí? El de más adentro es el de z, ¿sí? El de z. De vuelta, ¿por qué? Porque el límite de z depende de r, ¿sí? Entonces el de r tiene que venir después, no le queda otra, ¿sí? No le queda otra. Entonces, después va el de r, que depende de tita, y a lo último va el de tita, y todo esto entonces nos da un número, ¿sí? Entonces, ojo acá con el orden, ¿sí? El resultado final tiene que dar un número. Bien, ¿y qué integramos? Esta función. Esta función es este r que está acá. ¿Y este quién es? Este R es el jacobiano, ¿sí? No hay que olvidarse, estamos pasando de cartesianas a cilíndricas, va el jacobiano, que en este caso es R. Bueno, ¿estamos ahí? Entonces, ¿cómo planteamos, cómo llegamos hasta esta integral? Entonces ahora hay que integrar. ¿Sí? Sí. Ahora hay que integrar. Esta era una integral triple, que eran 3 integrales iteradas de una variable. Bueno, ahora la primera entonces primitiva es r cuadrado, pero es con respecto a z, así que la primitiva es r cuadrado z. Entonces ahora reemplazamos en z por r cuadrado de z, que eran los límites de z, eso queda r a la cuarta. Y ahora hay que integrar con respecto a r. Esa es la primitiva de r a la cuarta, con respecto a r es r a la quinta sobre 5. Y entre estas dos cosas. Así que ahora fíjense que nos quedó 32 quintos de seno a la quinta. Entonces fíjense, ahora hay que integrar esto. Perdón. ¿Sí, Mauro? La primera no es R cubo sobre 3 y hay que... Con respecto a quién estamos integrando. ¿Sí? Aquí hay que prestar atención sí, a los diferenciales, ¿no? Entonces, ojo que estamos integrando con respecto a z. ¿Sí? Entonces r cuadrado es una constante. Entonces la primitiva es r cuadrado con z. Por eso ahora hay que tener cuidado, ¿no? Hay que prestar atención. Sí, me quedé con polar. Concentrado, justamente. Bueno, entonces ahora hay que integrar esta, la de seno a la quinta. Entonces fíjense que ahora hay que... métodos de integración. ¿Sí? No nos olvidamos de nada, no queda nada en el cajón. ¿Sí? Seguimos usando todo. ¿Cómo se integraba el de seno a la quinta? Bajar los grados reemplazando por la fórmula de ángulo doble, el coseno del ángulo doble, que es 1 menos coseno, no seno, ¿sí? Pero ese justo acá no iba a funcionar, ¿no? Porque esta potencia era impar. Entonces no funcionaba si hacen acá. Porque tenía que ser par la potencia para eso, para ir reemplazando cuadrados, ¿sí? Porque es el seno al cuadrado el que se reemplaza por eso. Pero si reemplazamos el seno al cuadrado nos va a quedar uno ahí dando vueltas que no lo vamos a poder reemplazar. Entonces esta cómo se hacía. Esta era otro truquito que había que usar, ¿no? Cuando era potencia impar había que sacar uno, digamos, reescribirlo de esta manera. Seno a la cuarta por el seno.
Seno a la cuarta por el seno. Y ahora, ¿qué hacíamos? Bueno, entonces ahora que tenemos seno a la cuarta por el seno, ahora sí, lo vamos a reemplazar, pero no por la del coseno del ángulo doble, sino con la pitagórica, ¿sí? La que era 1 menos el coseno al cuadrado. Y no sé por qué que decía acá tostita, eso no sé por qué, me quedó ese 2 ahí, de dónde lo copié. El seno de la cuarta de tita lo reemplazamos por 1 menos el coseno al cuadrado al cuadrado. ¿Para qué? Porque ahora usamos sustitución, ¿sí? El coseno de tita lo llamamos u, y acá tenemos la derivada, ¿sí? La idea era que acá aparezca la derivada, justamente multiplicando el diferencial. Entonces, toda esta integral, todo esto no debería ser nada nuevo, todo esto, ¿sí? Son los métodos de integración. El miércoles que viene los tenemos que tener entrenadísimos, los métodos de integración. Entonces, ¿qué nos permite? Esta integral la podemos reescribir de esta manera. Y ya hacemos el cambio, ¿sí? Lo hacemos directamente con los límites también. El coseno de pi es menos 1, el coseno de 0 es 1. Entonces ya quedan los límites acá entre 1 y menos 1, de 1 menos 1 al cuadrado diferencial de u. Bueno, ahora sí, quedó que quedó, es una pavada, son todos polinomios, desarrollamos el binomio al cuadrado, y ahora integramos, ¿sí? Las primitivas son fáciles, son todos monomios, evaluamos entre 1 y menos 1 y nos da 512 sobre 75. Lo que dé, ¿sí? Bueno, en este caso podemos decir alguna cosita, quizás, ¿sí? Acuérdense, esta integral tiene que dar positivo, y no sé, no tengo idea, ¿por qué? Porque es una integral de una función, ¿sí? Es una función sobre un sólido. Entonces, como estamos integrando una función, no estamos calculando el volumen. Es la integral de una función sobre un sólido, ¿sí? A ver, acá me van a preguntar por qué saqué el menos de 32 quintos. De acá a acá, ¿qué hicimos de acá a acá? ¿Qué hicimos de ahí a ahí? Cambiaste el signo y da cuenta. invertiste los mínimo y máximo. Invertimos los límites de la integral, y acuérdense que eso lo que hacíamos era cambiar el signo, justamente, ¿no? Fíjense, lo que cambiamos fue el 1 y menos 1, lo pusimos lindo, y no lo podían dejar, no había ningún problema, es lo mismo. Bueno, pero acá podemos decir algo, ¿por qué? Porque la función que estamos integrando es esta, raíz de x cuadrado más y cuadrado, que es positiva. Entonces, si estamos integrando algo positivo sobre un sólido, no importa dónde esté el sólido, ¿sí? Si la función es positiva, el resultado va a ser positivo. Entonces, por eso está bien que nos dé positivo. Pero bueno, ese es un detalle extra. Bueno, así que, ¿se entendió? ¿Se entendió? Entonces ahora se empieza a complicar un poquito más, ¿sí? Todavía no del todo, la clase que viene se va a complicar del todo, pero ahora la dificultad sigue siendo la misma que antes, ¿sí? La dificultad no es integrar, salvo que, bueno, acá había un método de integración no tan sencillo, ¿sí? Pero esas cosas ya deberíamos saberlas, ¿sí? Las suponemos que ya las sabíamos, pero la dificultad siempre está en hacer el gráfico, ¿no? Hacer el gráfico para poder plantear este sólido. ¿Sí? Estos límites, la dificultad está ahora en plantear estos límites de integración. Y darse cuenta cómo conviene describir al sólido. Entonces, hagamos algún ejemplo más, ¿sí? Esto de vuelta, fíjense que seguimos trabajando en lo mismo. Entonces, lo que vinimos entrenando con integral doble, ¿sí? Integral doble en polares, esto nos va a servir, ¿sí? Nos sirve todo ese entrenamiento que hicimos para ahora ver estos sólidos en coordenadas cilíndricas. Pero hay que darse cuenta, ¿no? Creo que acá lo difícil estuvo en plantear esto, ¿sí? En plantear esto, ahí está la dificultad, ¿sí? Que son los límites de la integral. Esta es la parte difícil. Después, lo de pasar a coordenadas cilíndricas, eso ya lo van a agarrar fácil. Hagamos otro, a ver. Un poquito más complicado. Plantear la integral de una determinada función. ¿Por qué no se las doy? Bueno, porque es plantear nada más, ¿sí?
Entonces, ojo que este es plantear la integral de una función f, o sea que solo tenemos que plantear, sin resolver la integral, solo tenemos que plantear, ¿sí? Sobre el sólido limitado por y igual a x cuadrado más z cuadrado e igual a 2z. ¿Sí? Entonces, vamos a hacer un grafiquito. ¿Quién es esta superficie? Un paraboloide. Un paraboloide. ¿Qué característica tiene ese paraboloide? Sobre el eje Y. Sobre el eje Y, ajá. Claro, eso está acostado, sobre el eje Y, ¿sí? Y esto que está acá es un plano, ¿sí? Es un plano que se copia en X. Entonces, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener este paraboloide, ¿sí? De eje Y, va hacia los y positivos, crece hacia los y positivos. Y vamos a tener este plano, un plano que se copia en X, igual a 2z, que corta con ese paraboloide. Bueno, entonces lo que nos quedó limitado es este cachito. O sea, acá se intersectan el paraboloide con el plano. Ahora vamos a ver dónde. La sombra es esta, ¿sí? Ahora vamos a ver qué pinta tiene esa. Pero el sólido es esto con esta sombra. Entonces, lo importante, sí, es, sobre todo ver acá, es que la simetría circular ahora está en el plano XZ. ¿Sí? La simetría circular está en el plano XZ. ¿Y cómo sabemos eso? ¿Sí? A ver, ¿lo toca? Ah, no lo hice. Bueno, vamos a hacerlo. Pensé que lo tenía escrito. ¿Cómo sabemos eso? Bueno, hagamos la intersección entonces. ¿Sí? Vamos a necesitar la intersección. Bueno, vamos para atrás. Tenemos que hacer la intersección de el plano con ese paraboloide. Bueno, acá hay varias formas de hacerlo. Lo que nos va a convenir por ahí es reemplazar el y por el 2z, o sea que nos va a quedar que 2z es igual a x cuadrado más z al cuadrado. ¿Sí? Entonces fíjense que pasamos el 2z para allá, nos va a quedar z cuadrado más, vamos a escribirlo así, menos 2z más x al cuadrado igual a 0, ¿sí? Y ahora completamos cuadrados acá, ¿sí? Para el z, ¿sí? Vamos a sumar uno de los lados, más 1 más 1, entonces acá nos va a quedar z menos 1 al cuadrado más x al cuadrado igual a 1. O sea que esta es la ecuación, fíjense en el plano XZ, ¿sí? Es esta sombra que dibujamos acá. Esta es la intersección, ¿sí? Es la sombra de esta curva que está acá, que es el límite de nuestro sólido, justamente, que nos quedó encerrado entre el plano y el paraboloide. O sea que estamos en el mismo caso, entonces ahora sí que antes, ¿sí? La sombra es esta circunferencia, es el mismo que el ejercicio anterior de casualidad. Entonces tenemos la simetría en el plano XZ, la simetría circular. Bien, entonces, como la tenemos en el plano XZ, ¿sí? Acuérdense lo que hicimos antes fue redefinir las transformadas cilíndricas. Ahora, el Y es igual al Y y el X y Z es el R coseno de θ, R seno de θ. Entonces, esto es importante. Redefinimos la transformación. Entonces, ahora sí, vamos a pasar las superficies a cilíndricas. ¿Sí? El Y igual a x cuadrado más z cuadrado es igual a R cuadrado ahora. ¿Sí? Porque ojo que ahora el X y el Z es R coseno y R seno. Entonces, el Y es igual a R cuadrado. Y después que tenemos el plano, entonces ahora reemplazamos Y, queda como Y. Y Z es R seno de θ. ¿Sí? Entonces Y es 2R seno de θ. ¿Y ahora qué hacemos? Bueno, de acá podemos hacer la intersección. ¿Sí? Entonces también podríamos hacer la intersección en coordenadas cilíndricas directamente. ¿Para qué? Para obtener esta curva, digamos. Esta ya la hicimos antes, ¿no? Esta ya la hicimos antes, pero fíjense que si hacemos la intersección de estos dos, ¿sí? Igualamos los y, queda que R cuadrado es igual a 2R seno de θ, y los R se cancelan, queda que R es igual a 2 seno de θ. Entonces, esto es para mostrarles que la curva de intersección la podemos también hacer en coordenadas cilíndricas, de la misma manera que para hallar los ángulos, recuerdan que les comentamos que por ahí era conveniente hacer la intersección
en coordenadas polares, directamente, en vez de hacer con triangulitos, tratar de hallar los ángulos, si lo hacen en polares sale directamente. Bueno, la intersección acá entre dos superficies también se puede hacer en polares, y fíjense que la obtenemos directamente, ¿sí? No tenemos que venir ahora y reemplazar a X y a Z. Ay, perdón, acá no es Y, es Z. Por R coseno, R seno, sale directamente. Bueno, entonces, el sólido, ¿cómo nos va a quedar? Bueno, es lo que tenemos acá en esta proyección, pero ahora sí, cuando venimos y medimos el I, ahora tenemos que medir el I, ¿sí? Cuanto nos alejamos del plano XZ, entramos, fíjense que entramos por el paraboloide y salimos por el plano. Para cada punto de este círculo, entramos por el paraboloide y salimos por el plano. O sea que el piso es R al cuadrado y el techo es el plano. Uy, ¿qué puse acá? Sí, el plano, ¿qué es esto, no? Acá, ahí. Este que está acá. Pensé que había puesto 12, no, está el R. Esto que está acá es la ecuación del plano, ¿sí? I igual a 2z, o sea, 2r seno de θ. ¿Sí? Entonces fíjense algo interesante, ¿no? Ahora el I depende de R y de θ, de las dos variables depende. ¿Sí? De las dos variables. ¿Qué más? Bueno, y ahora hay que ver el R y el θ. Bueno, pero ahora es como el caso anterior, ¿no? El θ va a ir entre 0 y pi, esto ya lo analizamos antes. Y el R, ¿sí? Va entre 0 y la circunferencia, que es 2 seno de θ. Y este que está acá. Esta parte ya dijimos antes. Lo que nos cambió ahora es el piso y el techo. Y una vez que tenemos esto planteado, ya está. Ahí podemos plantear la integral. ¿Sí? La integral entonces... no la planteé. No la planteé. Bueno, vamos a hacerlo acá. ¿Cómo nos quedaría la integral? Vamos a escribirla porque quiero que quede claro esto de quién depende de quién. Entonces, fíjense, el I depende de R y de θ. O sea que el I es el que está más adentro seguro, no le queda otra, ¿sí? O sea que la integral va a ser la integral desde R cuadrado hasta 2R seno de θ. ¿Qué vamos a integrar? Vamos a integrar la función ya transformada, ¿sí? O sea que va a quedar una función de R, θ e I. ¿Qué más va a ir acá? El jacobiano, no hay que olvidarse, ¿sí? Y primero entonces integramos con respecto a I. Después, con respecto a quién vamos a integrar, ¿R o θ? R, ¿no? Porque R todavía depende de θ, así que no puede ser el último, el de R. Entonces esto va a quedar la integral de 2 hasta 2 seno de de 0 hasta 2 seno de θ, diferencial de R, y al final nos queda en θ, que es el que está entre números, ¿sí? Que es el que tiene que ser el último, que va entre 0 y pi. Entonces esta es la integral, ¿sí? Plantear la integral, dice, es esta la integral que hay que plantear. No hay que olvidarse de nada, de jacobiano sobre todo. ¿Sí? Entonces este ya era un poquito más complicado, ¿sí? Este un poquito más complicado en graficarlo, ahora estaba en otro eje, ¿sí? Aparecen estos planos feos, ahora sí, entonces ahora el I dependía de las dos variables. Sin embargo, esto sigue siendo más fácil, ¿sí? Después, bueno, si hay que hacer algún cálculo, esto va a seguir siendo seguramente más fácil que plantearlo en cartesianas. Toda esta porquería en cartesianas va a ser horrible, ¿sí? Con ese paraboloide ahí va a ser bastante feo. Bien, hagamos un último, ¿sí? En este caso hallar la integral de esta función, x cuadrado más c cuadrado, sobre el sólido limitado por esto, z igual a 12 menos x cuadrado menos c cuadrado, z a la 1 es menos x cuadrado menos c cuadrado, o sea que este es un paraboloide pero que apunta hacia abajo, ¿sí? Con los negativos. Y z igual a la raíz de x cuadrado más c cuadrado, este es el que vimos hace un ratito. Esto es un cono, ¿esto? ¿O no? No, la rama es un cono. Es un cono. Bien. Es nada más que no es el cono entero, es nada más que la rama positiva, ¿sí? Z igual a la raíz de x cuadrado más c cuadrado. Ojo, porque ahora es el sólido limitado por todo esto,
es este que está acá, el paraboloide que tiene el vértice en 12, ¿sí? Y el cono no es todo, es nada más que la rama positiva, ¿sí? Porque si ponemos la de abajo hay otra parte encerrada que entonces vamos a tener una ambigüedad ahí cuál es. Pero es la rama positiva, así que lo que queda encerrado es nada más que este sólido, ¿sí? Se intersectan el cono y el paraboloide en esta circunferencia y lo que queda encerrado es este, ¿sí? La sombra en el plano XY ahora es esta. Y bueno, pasemos el cono, ahora que ya sabemos que tiene esta simetría circular, ¿no? Porque bueno, es un paraboloide, es un cono, esos son todos tienen simetría circular, la intersección sigue siendo circular en este caso. Pasamos a coordenadas cilíndricas, ¿sí? El paraboloide entonces, lo que está bueno es, para transformar, ¿no? Era recordar que y cuadrado más c cuadrado es igual a r cuadrado. Esto nos ahorra bastante cosas para no andar reemplazando x por r coseno, y por r seno. Entonces el paraboloide nos va a quedar z igual a 12 menos r al cuadrado. Y la del cono, en este caso, es z igual a r. Entonces la idea cuál es, que ahora la intersección para ver quién es esta sombra acá en el plano XY la podemos hacer directamente en cilíndricas. Entonces igualamos los z, nos queda que r cuadrado menos 12 más r es igual a 0. Y de ahí podemos sacar que r es igual a 3. ¿Sí? Hay otra solución en r igual a menos 4, pero la que nos interesa a nosotros es la que es positiva. ¿Sí? R igual a 3 es esta circunferencia, obviamente, ¿sí? De radio 3. Entonces ya está, con esto ya podemos hacer todo, ¿no? Podemos plantear. El sólido entonces son todos los z, ¿cuántos errores tuve? Todos los z que están entre, fíjense, entramos por el cono, la ecuación del cono era esta, z igual a r, ¿sí? Entonces el piso va a ser r, y salimos por el paraboloide, ¿sí? Salimos por el paraboloide. El paraboloide es 12 menos r cuadrado, que es nuestra. Así que el z va entre r y 12 menos r cuadrado. Y después nos falta r y tita. Pero este r y tita era fácil, ahora sí. El origen es acá, así que el tita, ¿de dónde a dónde va? El tita va de 0 a 2 pi. Tita toda la vuelta. El tita va de 0 a 2 pi. Y el r entonces va desde 0 hasta la circunferencia, o sea que el r va de 0 a 3. Este era constante. Entonces ahora el r y el tita, los dos son constantes, lo podemos poner como querramos. Lo importante es que el i vaya antes del r. ¿Sí? Hay que integrarlo antes del r. Fíjense que el tita va entre números y nadie depende del tita. O sea que el tita también lo podríamos incluso integrar primero. Bien, ¿qué nos falta entonces? Ya tenemos todos los límites, nos falta la función. Recuérdense, acá nos pedían la integral de esta función, x cuadrado más c cuadrado, pero esta es r al cuadrado. O sea, es fácil de pasarla, x cuadrado más c cuadrado es r cuadrado. Así que la integral que tenemos que hacer es esta. Es esta que está acá. La integral, mira, quedó el pi acá abajo, este es 2pi ahí arriba. Quedó la integral está en cartesianas, la pasamos a cilíndricas y queda así. ¿Qué queda? La función integral, a integrar el r cuadrado, el jacobiano, ¿sí? No nos olvidemos del jacobiano, cada vez que hacemos cambio de variables va el jacobiano, ¿sí? En este caso, que es a cilíndricas, es r. Y bueno, podemos integrar primero con respecto a z, que iba desde el cono al paraboloide, de r a 12 menos r cuadrado, después con respecto a r de 0 a 3 y con respecto a θ de 0 a 2. Bueno, y ahora integramos. Esto es fácil, primero con respecto a z, la primitiva de r cubo es r cubo z, y bueno, quedan todos polinomios, monomios para integrar, y da 729 quintos de pi. De vuelta, como la función a integrar es positiva, el resultado es positivo. ¿Sí? ¿Estamos entonces? ¿Se entendió? ¿Sí? Cambio de variable. Entonces la idea es usar cilíndricas cuando el sólido tiene simetría cilíndrica. ¿Cómo darnos cuenta? Hay que hacer los gráficos. ¿Sí? Hay que hacer gráficos para ver si tiene esa simetría.
y poder describirlo. ¿Cuándo tiene simetría cilíndrica? Bueno, cuando tenemos cilindros, cuando tenemos paraboloides, cuando tenemos conos, ¿sí? Ahí es cuando va a servir esto, ¿sí? Va a servir la simetría cilíndrica. Entonces, la clase que viene vamos a ver otro sistema de coordenadas que es esféricas. No sé si tienen alguna duda, y si no, pasamos a las consultas.